El día de hoy te traigo un video espectacular a este canal de Monitor BTC porque te voy a estar mostrando con lujo de detalle cuánto dinero se puede ganar con el mercado de criptomonedas trabajando con robots de trading, donde efectivamente todas las operaciones se van a estar haciendo de forma automática. Y es muy importante que te quedes conmigo porque hay muchas operaciones que ya ha cerrado el bot, que ya tengo ganancias y te quiero mostrar el paso a paso de cómo las conseguí. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, el video de hoy va a estar buenísimo y muy interesante porque te voy a estar mostrando las ganancias que obtengo con el robot de trading que trabaja en el mercado de criptomonedas. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque hay muchas dudas sobre este tipo de bots, en qué pares trabajan y cómo configurarlos. Así que es muy importante que te quedes conmigo hasta el final del video porque voy a responder todas las dudas que me han dejado en los últimos meses. Todo esto lo voy a estar haciendo en el intercambio de criptomonedas Pionex, donde el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Es muy importante que tengas cuenta allí porque estos robots de trading que operan dentro del mercado de criptomonedas son totalmente gratuitos y los puedes colocar con mínimos de inversión que empiezan entre los 20 a 30 dólares. Yo lógicamente he colocado bots muchísimo más costosos, o sea que le he colocado mucho más dinero para que lógicamente yo pueda obtener más ganancias, porque todo en este mercado de criptomonedas, al menos las ganancias, se llevan en términos de porcentaje. Entonces, mientras tú más inviertas, más posibilidades tienes de ganar más dinero. Yo en mi caso, en estos dos bots que tengo ahorita mismo activos, en el par de audio USDT y Band USDT, si te fijas, estoy ganando un 18% y un 37% aproximadamente. Es muy importante que nos sigas también por nuestro canal de Telegram, que es @monitorinversiones, porque todos estos pares de criptomonedas que voy colocando en el mercado paso a paso, siempre los lanzo primero por allí, inclusive antes de grabar el video, porque te muestro exactamente los mejores puntos de entrada para colocar estos robots de trading, que ellos trabajen solitos y nos dejen las mejores ganancias posibles. Realmente estos bots son muy buenos porque las ganancias que nos dejan, inclusive con poco capital, son muy altas. Como te comenté, estos bots lo coloqué hace muy pocos días, ya vas a estar viendo todo el detalle de estos bots y fíjate que ya llevo más de 18% en uno y más de 37% en otro, que lógicamente si ya quiero cerrar estos bots es solamente darle detener y confirmar, aceptar, para que estos 51 dólares y estos 33 dólares que suman un total de más de 84 dólares se vengan sin ningún tipo de problema a mi cuenta. La verdad es que la cartera ha venido creciendo de forma abismal con estos bots, que ya tengo un valor estimado de más de 3.400 dólares en mi cartera, donde la gran mayoría de esos fondos los he venido utilizando para trabajar con bots de trading que son realmente muy rentables. Si vamos acá al apartado de órdenes y vamos a GridBot, nos muestra exactamente cómo es que nosotros llevamos estos robots de trading y cuántos días han venido operando. Por ejemplo, las operaciones que tenemos activas en estos momentos son el par de audio USDT, que lo colocamos hace tan solo 3 días y 23 horas. Fíjate que sale exactamente la fecha de donde fue creado y cómo lo hicimos. Y en este par de audio invertimos 176 dólares. Al principio habíamos colocado 100 dólares en un bot, pero nos habíamos ganado 76 y ya este segundo bot lo que vamos haciendo es tratando de sacarle la mayor ganancia posible, tratando de capitalizar más rápido y siempre invertimos el capital más ganancias para así crecer más rápido la cuenta. Fíjate que este bot que solamente lleva 3 días y 23 horas ya nos dejó 32 dólares de ganancia. O sea que si nosotros queremos ya cerrar este bot es solamente detener el robot, ¿ok? Y darle a aceptar. ¿Ok? ¿Cómo llegamos a esta parte? Simplemente órdenes, GridBot. ¿Ok? Nos salen las órdenes activas que nosotros tenemos en este momento con el bot. Lo bueno de yo cerrar este bot ahorita, si lo quisiera hacer, es que ya el otro bot lo puedo colocar con 176 más estos 32. O sea, estaremos hablando de que ya el otro bot iría con 208 dólares. O sea, una cosa de locos lo que vamos creciendo este capital porque empezamos con 100 con este bot. ¿Ok? O sea, una locura. Pero lógicamente con interés compuesto se puede crecer muy bien. Y el otro par de Band USDT lleva 6 días y 22 horas en el mercado. Este, como lleva más tiempo,
¿ok? Así la inversión haya sido menor, nos lleva una ganancia de casi $50 de beneficio. Le colocamos 138 y fíjate que ya va por $50 de beneficio prácticamente para nuestra cuenta. Y lógicamente si nosotros detenemos el bot ahorita y aceptamos, cosa que no vamos a hacer porque nuestra idea es llegar a un take profit del 50%, ya te voy a estar explicando un poquitico más de eso, pero si lo quisiéramos hacer, ya el próximo bot iría con $188. Y recuerde que estos bots todos los empezamos con $100, o sea, una cosa de locos. Lo más interesante de todo esto es nuestro historial de órdenes, que ya están las últimas 2 operaciones que colocamos contigo paso a paso en este canal de Monitor BTC, que es muy importante que no te lo pierdas y que estés siempre allí viendo todos nuestros videos porque viene información valiosísima. Así que suscríbete en el botoncito de aquí abajo rojo que sale suscribirse para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y YouTube te avise cada vez que lanzamos uno. Justamente en este video de aquí que te decía de 3 criptomonedas de Solana que podían explotar, están justamente estas 2 monedas que ya se cerraron con aproximadamente un 50% de ganancia cada uno. Este me dejó $76 de ganancia y este 71. O sea que estamos hablando que entre los 2 bots me han dejado más de $145. Que no te vayas a creer tú que fue mucho tiempo. Este bot lo creamos en ese video anterior que te puedo estar dejando abajo en la descripción. ¿Ok? Este bot lo creamos aquí para que sepas el paso a paso de cómo es que nosotros lo hicimos. ¿Ok? Cómo es que nosotros llegamos a ese resultado. Ese lo creamos aquí. Es muy importante que vayas a verlo si quieres entender exactamente cómo pasamos de $100 iniciales a estos $76 que sacamos de beneficio, que lo hicimos en tan solo 2 días, ¿ok? Oígase bien, 2 días, en 2 días obtuvimos $76 de ganancia. Y este de high duró solo 3 días y 6 horas. En este tiempo logramos con un valor de $143 llegar a $71 de beneficio, cosa que es una ridiculez. Es demasiada ganancia en tan corto periodo de tiempo. Por eso es que estos bots les estoy poniendo demasiado capital. Cada vez les estoy colocando más dinero porque estoy viendo ganancias realmente ridículas. Lo más interesante de todo esto es que estos bots se van a cerrar una vez lleguen a un 50% o un aproximado, porque fíjate que en el historial no se cerraron efectivamente en el 50%, pero en el 49.86 y en el 49.69. Lo mismo está pasando con estos bots. Fueron configurados para que en el 50% de ganancia se cerraran en automático, sin yo tener que hacer nada, para que el bot realmente haga todo. Entonces, hoy te voy a estar explicando cómo hacer eso, ¿ok? Cómo activar un bot, configurarlo y que se cierre solo. ¿Ok? Que al 50%, al 10%, al 20% se cierre solo. Yo, por ejemplo, si le hubiese colocado a este bot que me cerrara en un 10%, ya se hubiese cerrado en ganancia hace rato. Si le hubiese colocado, por ejemplo, a este bot que se cerrara en un 30%, ya se hubiese cerrado hace rato. Solo que mi idea es que se cierre en un 50% para sacar una ganancia realmente contundente de estos bots. Espero que me entiendas. Igual déjame acá abajo en los comentarios porque sé que hay muchas dudas sobre esto y estoy pasando detallito por detallito cómo es que se maneja todo. La moneda que vamos a estar colocando en el mercado, la nueva moneda, se llama Aergo, ¿ok? Seleccioné esta moneda porque ahorita mismo está en un muy buen punto de entrada, de paso de que es una moneda que tiene un market cap bastante bajo y es una moneda que no figura demasiado porque está en el nivel 537 de todas las monedas que existen en el mercado de criptomonedas. Lo bueno de todo esto es que ahorita mismo recién es que está empezando a levantarse. Fíjate que estamos en la gráfica del último año, acá estamos en el CoinMarketCap y si vamos a una gráfica completa te darás cuenta de que esta moneda estuvo muy por encima de los precios actuales. Entonces me quiero meter justamente aquí porque quiero ver si en algún punto empieza a dar un mechazo fuerte que me termine dejando una muy buena ganancia. Yo siempre, lógicamente, antes de hacerte todos estos videos, selecciono cuidadosamente las monedas en las cuales me voy a meter para que el bot me deje las mejores ganancias. No te preocupes porque yo siempre por mi canal de Telegram, que es @monitorinversiones, si estás pendiente allí, si estás suscrito a ese canal, que es totalmente gratuito de paso, yo siempre voy pasando las monedas en las cuales me voy metiendo. Así que tampoco necesitas ser un experto en saber en qué moneda te vas a meter porque yo todo lo anuncio por ahí, ¿ok? Ahora bien, vamos a lo que sería el intercambio de criptomonedas Pionex. Es muy importante que te crees una ya mismo con el enlace que te dejo abajo en la descripción, porque es la única forma de que puedes utilizar estos bots gratuitos con los pares de criptomonedas que nosotros vamos seleccionando. También hay personas que no pueden ingresar a Pionex porque están, por ejemplo, dentro de los Estados Unidos y están en países que están baneados directamente por este exchange. Así que en la descripción de este video te voy a estar dejando otro exchange que es muy bueno, que también tiene un bot gratuito que puedes utilizar también. También te muestro cómo configurarlo, así que no vas a tener ningún tipo de problema, ¿ok? Entonces, vamos a lo que sería el apartado de futuros, vamos a bot de futuros y vamos a este par, Aergo USDT. De hecho está ahí porque ya lo había seleccionado para ti. Si no llegas ahí, simplemente colocas acá Aergo y le das clic acá, Aergo USDT perpetuo.
Y vamos a ver esta gráfica. En este caso, en velas de un día, fíjate que ya esta moneda ha empezado a subir, que ya ha empezado a subir bastante fuerte. Me quiero meter porque ya en el pasado, en los últimos días, inclusive hace unos mesecitos, veníamos con una fuerte tendencia alcista en esta moneda y fíjate que tiene mechazos, velones bastante fuertes que si el bot logra detectar en una buena malla esos velones, nos puede terminar sacando ganancias ridículamente altas. Por eso me voy a estar metiendo en esta moneda y para ello venimos acá al apartado derecho donde dice Grid Bot de futuros. Fíjate que ahorita mismo hay más de 49,000 personas utilizando estos bots. ¿Por qué? Porque son extremadamente rentables, como te lo acabé de mostrar. Por eso es que yo estoy cada vez metiéndole más capital a estos bots, porque sé que podemos hacer una gran cantidad de dinero este año. Así que voy, Grid Bot de futuros, crear. ¿Ok? Y yo en mi caso lo voy a crear de manera manual, que sería acá, configuración manual. Si quieres copiarlo literal con 2 clics, puedes ir a copiar estrategias y simplemente copias alguno de estos bots que ya tienes seleccionados los límites en los cuales va a estar trabajando el robot. Lo hace totalmente automático Pionex porque tiene una inteligencia artificial que te crea el bot realmente. Solamente lo que tienes que hacer aquí es copiar bot, colocarle el capital que quieres, simplemente ten esto desactivado, colocas la inversión que vas a colocar, por ejemplo $100, ¿ok? Y le das crear. O sea, crearlo de esta forma es demasiado sencillo, pero yo como siempre quiero que ustedes entiendan qué es lo que estamos haciendo, lo voy a configurar manual, ¿ok? Este bot va a ser configurado manual en una operación en long. ¿Por qué? Porque en este momento de mercado yo creo que las monedas van a empezar a subir. ¿Por qué? Porque Bitcoin también ha empezado a subir de manera bastante fuerte, inclusive ya ha superado sus máximos. Entonces yo pienso que la gran mayoría de monedas que están muy abajo, ¿ok? Muy abajo en su gráfica, van a empezar a subir. Entonces, como tenemos a esta que todavía no está en el punto más alto de la gráfica, nos vamos a estar metiendo en una buena malla y para ello vamos a seleccionar un límite mínimo y un límite máximo. El límite mínimo significa en el punto mínimo en el cual va a estar trabajando el robot, que en este caso va a ser los 0.12 centavos. Acá fíjate que me sale en esta flechita más o menos el precio, entonces yo simplemente me coloco acá en los 0.12 centavos. En la parte de arriba está los 0.20 como máximo histórico de esta moneda, pero yo me voy a ir hasta los 0.25 porque no me parece nada descabellado de que esta moneda de buenas a primeras empiece a subir demasiado brusco como lo están haciendo varias monedas en estos momentos en el mercado. Por ende, voy a colocar acá un precio superior a 0.25. ¿Qué es lo que va a hacer esto inmediatamente apenas yo coloco la cantidad de rejillas? Me va a estar colocando muchas operaciones en el mercado. Fíjate, yo voy a colocar 200 operaciones en la rejilla y fíjate que ya aquí el bot de Pionex me muestra todas las operaciones en verde que va a estar haciendo en long el bot para sacarme ganancia, o sea, va a estar comprando cuando el mercado caiga y estas líneas en rojo significan que cada vez que el mercado suba, el bot va a estar vendiendo esas operaciones para irme sacando ganancias. Entonces, siempre y cuando el bot esté dentro de esta malla, que fíjate que ha estado en el último año en esta malla, el bot va a estar trabajando. ¿Ok? Y en lo único que nosotros nos tenemos que preocupar, en tal caso preocupar entre comillas, es de los precios de liquidación. ¿Okay? Es lo único en lo cual nosotros nos tenemos que preocupar, porque mientras esté en esta malla, él va a estar sacando ganancias hasta que nos deje el resultado que nosotros queremos, que ahí vamos a estar mostrándote cómo lo hacemos. ¿Ok? En este caso, lo que sería el apartado de inversión, vamos a deseleccionar esta casilla que dice reservar automáticamente capital. Yo no quiero que me reserve capital nada, sino que quiero ir con todo el capital posible. ¿Ok? En este caso, estos bots yo normalmente los he estado creando con $100. Pero si vamos acá a lo que sería el apartado de Grid Bot, te vas a dar cuenta de que el último bot que nosotros cerramos fue este de High contra USDT, que nosotros inicialmente le habíamos colocado una inversión de $100 y que efectivamente el bot me terminó sacando una ganancia de 171. Lo cual quiere decir que para esta oportunidad yo no voy a estar trabajando con solo $100 como lo venía haciendo en la mayoría de las inversiones con bots, sino que ahorita lo voy a estar haciendo con interés compuesto. O sea, voy a colocar los $100 anteriores que le había colocado a este bot más los 71. ¿Para qué? Para ir haciendo interés compuesto y cada vez ir creciendo más la cuenta en términos de dólares. Fíjate que en la cartera ya vamos por $3.400 simplemente poco a poco haciendo este tipo de operaciones. Cada vez invirtiendo con más dinero para cada vez tener mayores números. ¿Ok? Porque si yo, por ejemplo, con esos $100 ya retiro lo que serían estos $70 de ganancia, que es totalmente posible para quien lo quiera hacer, lógicamente volveré a operar con $100 para volver a sacar otros 30, para volver a sacar otros 50, para volver a sacar otros 70. O sea, que no se vuelve el efecto tan parabólico como lo podría llegar a ser con interés compuesto. Entonces, le voy a colocar $100 más $71 al mercado. La inversión va a ser de $171. ¿Ok? En este caso, fíjate que yo estoy colocando esta malla bastante amplia, desde los 0,12 hasta los 0,25.
¿ok? 200 operaciones en la rejilla y le estoy colocando de inversión $171, ¿ok? Que es capital, los $100 iniciales, más ganancias. Pero ten en cuenta que el apalancamiento acá me lo está fijando en 3X y yo normalmente la mayoría de los bots los estoy colocando a 8X. ¿Por qué? Porque a 8X realmente el bot me deja un muy buen margen con el tema del precio de liquidación para yo siempre ganar esa operación cómodo. Entonces le voy a estar colocando, en vez de 3X, le voy a estar colocando los 8X de apalancamiento. Inclusive este bot lo puedes colocar hasta 15X. Pero para ir lo más seguro posible, lo mejor es ir por debajo de 10. Fíjate que después de 10 te sale acá que puedes aumentar el riesgo de liquidación si te pasas de 10. Lo mejor es de 10 hacia abajo. Por eso le voy a colocar 8X. Y los $171 de inversión. Eso me va a dejar un precio de liquidación en los 0.14, o sea, más o menos en este punto. Pero ten en cuenta de que el precio es muy poco probable de que vaya a buscar esa zona. Con todo y eso, tenemos en este canal de Monitor BTC este video en el cual te muestro si el precio te va muy en contra, ¿qué debes hacer? Te voy a estar dejando ese enlace abajo en la descripción porque es muy importante que sepas, ok, si el precio sube voy a estar ganando dinero, pero si el precio baja, el bot también te puede seguir ganando dinero. El tema es que si te baja muy de golpe, cuando por ejemplo entras en este punto y te baja muy de golpe, tienes que inyectarle un poquitico más de capital para que el bot siga trabajando, ok, para que no llegues al precio de liquidación. Igual en ese video está todo explicado. Una vez tenga mis $171 aquí y vea el precio de liquidación que me ha quedado lejos de donde está el precio ahorita. El precio ahorita está en 0.1722. Para que me llegue al precio de liquidación tiene que ir a los 0.14, o sea, está bastante abajo de la gráfica. Entonces lo que hacemos es colocarle simplemente un precio de take profit. ¿Cuál es el precio de take profit? Simplemente le colocamos un porcentaje. Al 50% de ganancia que yo llegue con el bot, que serían unos $85, yo me salgo, ¿ok? Y eso, lógicamente, cada vez que pase con algún bot, el bot te lo saca de una vez. Cuando llegues, por ejemplo, al 50% o al 30% o al 15%, tú acá fijas la ganancia que quieres tener. Porque, por ejemplo, es válido que yo opere con esos $171 de mi capital, pero solamente le quiera sacar rápido un 15%. Entonces, bueno, ok, cada vez que el bot llegue a ese $25, él cierra esa posición y tengo que volver a colocar otro bot para que me vuelva a sacar otros 25 y así. ¿Ok? Yo lo estoy haciendo con 50 porque este tipo de inversión lo estoy dejando realmente muy relajado. O sea, yo no estoy pendiente de estos bots a cada rato, sino que tengo muchísimas inversiones y este es simplemente uno que tengo en totalmente ingreso pasivo. O sea, que le quiero dejar que el bot trabaje lo que tenga que trabajar hasta que me llegue al 50%, que sería una buena ganancia de $85. Le doy clic aquí a aceptar y ya tengo el bot creado. Solamente le tengo que dar clic acá a crear y ya se me pone lo que sería la confirmación de datos, que le doy a aceptar y acá abajo tendría mi tercer bot. Fíjate que ya tengo estos dos bots que ya, fíjate que ha venido incrementando la ganancia. Este lo llevo en $49, este lo llevo en 31. O sea, estamos hablando de que las ganancias están ocurriendo de manera muy satisfactoria con el bot y tranquilo en las primeras horas que este bot va a estar trabajando. Se te puede poner en negativo a veces, se te puede poner en positivo a veces, pero lo importante es que lo dejes trabajar. Ahora bien, hay muchas personas que trabajan con estos bots en muy corto tiempo. O sea, en cuestión de minutos inclusive, si ya tienen aquí, por ejemplo, $5, detienen el bot y sacan los $5, ¿ok? Le dan a aceptar y sacan los $5. Está totalmente correcto hacer eso. Simplemente, cada vez que hagas eso, ve haciendo interés compuesto con varias monedas en el mercado para que cada vez vaya sacando mayores beneficios. Yo en mi caso, como te dije, estoy trabajando con estos robots muy, pero que muy tranquilo, simplemente dejándolos trabajar varios días. Hay veces que pasan 2 días, 3 días, 4 días, 5 días y casi siempre se cierran en un 50% de ganancia. Así que simplemente los estoy dejando trabajar tranquilitos y cada vez que tenga una ganancia te lo paso por mi canal de Telegram, que es @monitorinversiones. Ese enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Es un canal de Telegram totalmente gratuito. Hay varios estafadores que están vendiendo ese canal de Telegram por si quieres participar, pero no les hagas caso. Es totalmente gratuito, solamente el enlace lo tienes abajo en la descripción. No tienes que pagar absolutamente nada porque es un canal público que hemos creado nosotros, Monitor BTC, y ese canal se llama Monitor Inversiones en Telegram, ¿ok? Solamente te descargas la aplicación de Telegram y cada vez que nosotros pasemos una moneda por allí es porque nosotros la ejecutamos en el mercado, ¿ok? En este caso tenemos 3 pares activos, estos 3 en el mercado, y lo que vamos haciendo es que cada vez que tengamos una ganancia de un 50%, volvemos a crear otro bot con interés compuesto. ¿Para qué? Para cada vez tener mayor capital. Y así tú quieres ir retirando los beneficios, es totalmente válido. Cada quien puede hacer lo que quiera. Yo en mi caso lo que estoy haciendo, al menos durante este año, cuando veo que las monedas todavía están bastante baratas comparado
a lo que ha sido, por ejemplo, el precio de Bitcoin, que si vamos a la gráfica de Bitcoin, te darás cuenta que ya está en máximos. Ya cuando vea que casi todas las monedas están en la parte más arriba de la gráfica, ya me va a dar muchísimo más miedo meterme allí en long. Desde ese punto, cuando yo ya no vea mucha oportunidad para ganar dinero realmente muy fácil con estos bots, yo lo que voy a estar haciendo es sacando ganancias. O sea, ya cuando ya tenga un buen capital acá, de repente esta cuenta la llegamos a 6.000, a 10.000, a 15.000, vamos a ver cuánto dura esto hasta que todas las monedas empiecen a estar en máximos. Ya cuando ya eso pase, yo lo que voy a estar haciendo es recogiendo ganancias. Ya si llego a 6.000, a 9.000, a 10.000, retiro todo ese capital a mi cuenta bancaria, pero mientras me siga dando oportunidad para ir en long en prácticamente todas las monedas, lo voy a hacer, porque Bitcoin, fíjate que sí, está en máximos históricos, sin ningún tipo de duda, pero tú vas, por ejemplo, a monedas como Band, que es la que nosotros tenemos aquí operativa, ok, te la voy a mostrar, por ejemplo, a esta moneda Band. Si tú vas a la gráfica de Band, te darás cuenta de que, bueno, es un chiste al nivel de precio que está ahorita. Ahorita el precio está en 2.19, ¿ok? Pero esta fue una moneda que estuvo en 2.85. Y si vas a la gráfica de CoinMarketCap, que es la que te muestra todo el historial de la moneda, fíjate que esta es una moneda que ahorita mismo tú podrás decir, no, la estás comprando cara en 2.19 si llegó a 2.85 en la gráfica de Pionex, ¿ok? Que me sale acá el máximo histórico 2.85. Pero tú vas a la gráfica total y esta moneda llegó fácilmente a los $20. Fíjate el precio que está ahorita. Entonces, claro, meterte en un bot acá trabajando en long es prácticamente garantía de ganar dinero seguro, ¿ok? Seguro, seguro. Por eso es que yo lo estoy haciendo así. Igual esto no es recomendación de inversión. Yo no quiero que igual la gente meta la casa en esto así a lo loco, pero de verdad es que yo estoy viendo ganancias demasiado ridículas. Por eso es que te las estoy mostrando en este canal de Monitor BTC para que todo el mundo la pueda aprovechar. Yo estoy seguro que Band no llega a los $5 en este ciclo alcista, pero puede llegar a 5, a 7, a 10 y yo estoy entrando en 2. ¿Ok? Entonces, claro, mientras tenga un bot allí trabajando cómodo, el bot va a ir sacando ganancias y voy a ir consiguiendo beneficios a mi cuenta sin prácticamente tener que hacer nada. Porque una vez yo configuro el bot, me olvido hasta que me llegue al 50% de ganancia. Fíjate, este bot lo acabamos de colocar hace algunos minutos. ¿Y qué fue lo que pasó? Ya llevo 4 horas de ganancia. ¿Quiero sacar esos 4 horas de ganancia? No hay problema, lo doy de tener bot y confirmo y acepto. ¿Ok? Porque esto te puede pasar muchísimas veces de que apenas colocas un bot ya empiezas a tener $4, $10, $15 de ganancia. Si quieres retirarlos, retíralos, detienes el bot y confirmas. Y el beneficio, o sea, la cantidad de capital que tú invertiste más las ganancias, se te van a ir a tu cuenta de balance de Pionex. ¿Ok? Yo en mi caso ya tengo 1.540 de balance, pero varios de los dólares que yo he venido invirtiendo y ganando están aquí invertidos. ¿Ok? Entonces, una vez yo ya retire esos balances con las ganancias, el balance se me va a venir acá. ¿Okay? Acá tengo aproximadamente unos $300 más 170, que serían como unos 470 más las ganancias. Aquí tengo fácilmente más de $500. O sea que si yo en estos momentos detengo todos estos bots, este balance de 1.540 pasa a 2.000. O sea, una cosa de locos. Y lógicamente lo que vamos a estar haciendo en este canal de Monitor BTC durante prácticamente todo este año, siempre y cuando tengamos oportunidad, va a ser ir colocando estos bots en long, en long, en long. Cada vez que tengan retrocesos, en long, en long, en long. Me voy a estar metiendo en todas las gráficas que vea en compra, que vea obviamente con buen potencial, para que logremos ganar dinero juntos en este canal de Monitor BTC. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like. Suscríbete a este canal con campanita. No se te olvide con campanita. Y nos vemos en el siguiente video.